yo comencé el programa haciendo un análisis de lo que está pasando en la semana, mucha gente de vacaciones y de alguna manera desconectado de los medios de comunicación, un resumen de todo lo que pasa. A ver, y en ese resumen dije Fondo Monetario Internacional. Arreglando es un tema delicado. Y no arreglando es otro tema delicado, primer tema. Por otra de las circunstancias que se dio a nivel político, las internas del Frente de Todos y las internas Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, a ver quién es más duro, quién se muestra más duro dentro de este escenario, donde está teniendo mucho vuelo, mucho protagonismo al radicalismo y muchas campañas publicitarias por parte del gobernador de la provincia de Jujuy. Pero para hablar de todo esto, ¿saben con quién estamos? Con Julián Libonati, director de la consultora 3.0. ¿Cómo te va, Julián? Buenas noches. Gracias, Gustavo, por la invitación. Bueno, comencemos. Fondo Monetario Internacional. Vamos a la percepción de la gente. Bueno, justamente nosotros la semana pasada cerramos una encuesta realizada a nivel nacional en donde le preguntamos a los argentinos cuáles son las percepciones en torno al acuerdo del FMI y al eventual no acuerdo del eventual desacuerdo. A ver, vamos a las percepciones. Bueno, el primer dato que tenemos para relevar es que hay una alta predisposición de los argentinos hacia el acuerdo con el Fondo Monetario. Para ponerlo en números, 8 de cada 10 argentinos está de acuerdo o lo que busca o lo que piensa es que es necesario para el país generar ese acuerdo. De esos 8 argentinos que están de acuerdo con el acuerdo, justamente, o por lo menos generar puentes. Sí, que dice, hay que arreglar con el fondo, no me lo banco más. Arreglar con el Fondo Monetario, esos 8 de cada 10 argentinos, 5 de cada 10 dicen, bueno, vamos a tener que negociar un poquito más con el fondo. Y hay 3 de esos 8 que lo que piensan es que tenemos que aceptar las condiciones que nos están manifestando el fondo. Entonces, o sea, el 30% dice paquete cerrado. El 30% de los argentinos, 3 de esos 80%, lo que está pensando es que, bueno, nosotros tenemos que aceptar incondicionalmente los formatos, las opiniones, las percepciones de lo que está diciendo el Fondo Monetario de cara a la negociación. Es como aceptar el paquete cerrado, un número igual, firme acá. No deja de ser bajo igual, ¿eh? No deja de ser bajo. ¿Sí? Sí, complementado con un 50% que está pidiendo algún tipo de negociación o por lo menos acordar bien, con el fondo. Y yo voy a esto, ¿te puedo interrumpir acá? Sí, sí. Disculpame, te interrumpa. Yo voy a esto. A ver, una cuestión es, si yo, depende a quién entreviste, ustedes no lo pueden hacer así. Si yo entrevisto a un economista con una opinión económica, si yo entrevisto a un economista que contrajo la deuda con el fondo y dice, sí, flaco, arregla ahora, porque no te va a decir, la contraje yo. Pero, cuando dicen que hay que arreglar, ¿qué es lo que más ruido le hace? ¿La incertidumbre? Bueno, justamente esa es la explicación de por qué es tan alto el nivel de acuerdo hacia el acuerdo, hacia el tender puentes con el Fondo Monetario, porque volvió en el discurso de la sociedad el 2001. Nosotros le preguntamos a los argentinos qué puede pasar si Argentina no realiza este acuerdo con el Fondo Monetario. El 50% de los argentinos, 5 de cada 10 argentinos... Le quedó la foto. Nos está diciendo que es probable que si Argentina no acuerda con el FMI, algún tipo de crisis similar a la del 2001. Así que la representación de crisis, la idea de que si no acordamos con el FMI se viene una grande, es muy fuerte. Entonces, eso ayuda a explicar estos volúmenes de predisposición de los argentinos hacia el acuerdo, porque la idea o la escena que está detrás es algo grave, algo similar a la crisis del 2001. Esa es la representación de los argentinos. Hace unos años no sucedía eso. Hace unos años le preguntamos, bueno, ¿qué pasa si Argentina no acuerda con el fondo o no hace algún tipo de acuerdo con instituciones internacionales? Y no estaba la idea de alguna crisis grande. Hoy sí. Y por eso es necesario que el gobierno gestione este tipo de acuerdo, de crisis, no solamente en términos económicos, sino en términos comunicacionales, porque la representación o la percepción de la sociedad es que si no logramos un acuerdo, algún tipo de crisis grave se viene en esta ocasión. A ver, ya por un lado vimos la percepción de la gente que encuestaron, y por otro lado, bueno, el riesgo, la percepción y el riesgo que piensa que puede ocurrir la gente, lo cual es válido. Eso yo te lo traslado a los empresarios. El empresario tiene esa percepción y hace una remarcación de precios, uno por las dudas y otro por si acaso, ¿no? Y otros por tal vez. Entonces remarca 3, 4 veces con esas características, que sería la crisis del 2001, ¿no? Sumado al capital de trabajo. Bien, cerrado este capítulo, hay internas
o vinculado con este capítulo. Hay internas en el Frente de Todos y hay internas en Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio se pusieron de acuerdo todos para negar la deuda, menos las grabaciones en conferencia de Nicolás Dujovne, donde dice que recibimos una bendición porque el gobierno anterior no se había endeudado. O sea, vamos al archivo, dice Dujovne, los muchachos nos dejaron sin deuda. Ahora dicen la deuda fue para pagar la deuda. O sea, en eso, Juntos por el Cambio, hay una voz común. No reconozcamos la macana que nos mandamos. ¿Sí? Lo cual te pregunto si el día de mañana esto nos lo compromete como futura gestión, ¿no? Lavarse las manos olímpicamente de esta responsabilidad asumida. Y en el Frente de Todos, otra interna. Estuvo sentado ahí donde vos estás, Claudio Lozano, que nos dijo ahí, sentado, no hay que pagar directamente. Esto lo dijo, la gente lo reproduce ahora. Lo dijo acá en este programa hace 2 meses, 3 meses. Viene diciéndolo, no hay que arreglar, defendiéndolo. Y otro sector que dice sí hay que arreglar dentro de tal parámetro y otro sector dentro del oficialismo, no arreglemos porque ya no aguantamos más tanta presión. Quiero ver cómo lo estás viendo vos. Bueno, así como se da en la oferta política, en los dirigentes políticos, los mismos electorados están particularmente quebrados en cuanto a sus percepciones, especialmente el Frente de Todos. Cuando evaluamos tanto en grupos focales como en encuestas cuál es el chip, cuál es la cabeza de los votantes del Frente de Todos, encontramos esta diversidad que estás mencionando. Hay gente o hay una fracción de ese electorado que nos dice no tenemos que acordar, no tenemos que hacer ningún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario o algún tipo de organización internacional, y hay otros que tienen algunas posturas más blandas. En Cambiemos o en Juntos por el Cambio, esa idea de diversidad es bastante menor, porque lo que está prevaleciendo... Eso es el principio del derecho penal. Un abogado penalista dice, nega todo, chao, salieron, nega todo. En Juntos por el Cambio, por lo menos en el electorado de Juntos por el Cambio, que es nosotros lo que evaluamos en grupos focales y en encuestas, la verdad que lo que está prevaleciendo es una tendencia claramente hacia la radicalización o hacia la dureza. Prevalecen, en el electorado estamos hablando, prevalecen las posturas duras, prevalecen la dureza en términos comunicacionales, prevalecen los argumentos duros y en esa lógica la interna Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich está teniendo un ganador claro en el electorado de Juntos por el Cambio. A ver, señores, vamos a poner un poco de suspenso, ¿no? Hay un ganador claro en Juntos por el Cambio en cuanto al lenguaje. Le voy a preguntar a Julián Libonati. A ver, que Horacio Rodríguez Larreta, cuando salía con Axel Kicillof y Alberto Fernández, ese tridente en medio de... los tres tenían alta imagen, la tenía Alberto, pero también la tenía Kicillof y también la tenía Horacio Rodríguez Larreta. Ahora que Horacio Rodríguez Larreta va a verlo al sur, ¿sí? A Villa Langostura, a Mauricio Macri. ¿No están yendo todos a sus orígenes? Yo ahí, Gustavo, te doy una novedad y que seguramente lo vas a ver o lo va a ver el público en las encuestas que van a estar apareciendo. Hay un nuevo dirigente que encabeza el ranking de imagen de liderazgos o dirigentes políticos, en totales, en términos de Juntos por el Cambio, o Frente de Todos. El año pasado, cuando nos juntamos y hablábamos sobre el escenario sociopolítico, decíamos, hay un dirigente que encabeza el ranking de dirigentes, que es Horacio Rodríguez Larreta, es el dirigente con más imagen de todos los que medimos. Bueno, esa sentencia, ese enunciado, no pasa más, o por lo menos Horacio Rodríguez Larreta no es más el dirigente que encabeza ese... ¿Y ahora qué pasa? Bueno, ahí te pregunto. La que aparece, o por lo menos la que encabeza ese menú de dirigentes, es Patricia Bullrich. Esa es la novedad de estos últimos 2 meses. Tenemos un nuevo dirigente que encabeza el listado o el menú de imágenes. ¿Pero para la tribuna o para la gestión? No. Cuando arreglamos qué imagen tiene usted de este candidato y además cuando hacemos o lo ponemos a competir en todos los dirigentes de un escenario sociopolítico. Por ejemplo, nos podemos preguntar a quién votaría entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y en el electorado de Juntos no solo encabeza el ranking de imagen, sino que ahora Patricia Bullrich está encabezando algún tipo de preferencia electoral sobre algún tipo de oferta electoral como la de Horacio Rodríguez Larreta. Pero repregunto entonces. Tomo ese análisis, obviamente, que es un análisis muy profesional que ustedes hacen, pero yo ya te segmento y digo, me estás hablando del PRO. ¿Por qué? Porque a partir de Facundo Manes empezó a aparecer, y con una posición bastante firme, Gerardo Morales, y vemos los afiches,
O sea, que venga Gerardo Morales de Jujuy a la capital federal, empapelar la capital federal es para decirle a los medios de comunicación, yo acá quiero desembarcar. Sí, pero Gerardo Morales o los dirigentes radicales que se mencionan tienen algunas tareas previas que realizar, A ver, que es la ¿cuáles son? instalación. Bien. No son candidatos instalados. Si uno habla en una mesa con un familiar, con un amigo, muchos de esos dirigentes no están en la palabra diaria. Ahora, Patricia Bullrich o en este caso Horacio Rodríguez Larreta, sí, entonces los dirigentes radicales, que si bien tienen un posicionamiento interesante en cuanto a sus despliegues o a sus escenarios o a sus provincias, todavía a escala nacional les está faltando la instalación. ¿Qué significa esto? Que a todos los argentinos nos represente, nos active algo esa persona cuando pensamos en ese nombre. En este caso no está la opción, o por lo menos Gerardo Morales, creo que en la última encuesta teníamos un desconocimiento de 40 puntos. O sea, tiene que realizar primero un trabajo de instalación. Sí, sí, un trabajo importante. Un trabajo importante. Pero no lo está realizando ahora, ¿no consideras que lo está realizando? Bueno. Para que los principales medios estén mencionando la posición de Gerardo Morales, cuando, a ver, lo que dijo, si la deuda la contrajimos nosotros, aunque sea como mínimo vayamos a escucharlo a Martín Guzmán, dijo eso como mínimo, lo salieron a matar. Pero, Patricia Bullrich lo salió a matar. Ahí, Gustavo, vos lo que tenés que estar pensando, por lo Sí. menos lo que tenemos que pensar o pensar para evaluar el escenario sociopolítico, es qué es lo que está pensando, qué es lo que está demandando una determinada demanda electoral. ¿Qué es lo que está buscando en este caso la demanda electoral ¿Qué es lo que está opositora? buscando? Está buscando un liderazgo político duro, un liderazgo político nítido. Un liderazgo político... Esa es la oposición. Claro. ¿Y el oficialismo qué busca? No, el oficialismo todavía es una representación bastante más segmentada. Tenemos una porción del electorado del Frente de Todos que lo que busca... La posición de Cristina. Cristina, que es un 30% del electorado general. ¿No bajó un el poquito? resto ¿No bajó un poquito el de...? todavía se mantiene en 30%, pero no hay un concepto claro en el Frente de Todos. La verdad... Falta síntesis. Falta síntesis, falta marco teórico, falta concepto, falta bajada de línea, por así decirlo, que era un término que se usaba unos años. Bajada de línea, perfecto, sí, sí, pero hay síntesis. Estoy de acuerdo, ¿eh? Mirá lo que estoy diciendo, estoy jugando como periodista, estoy de acuerdo. Pero hay síntesis en la oposición o todo lo que tiremos en contra suma. Total, a ver, bueno, para la oposición, todo lo que tiremos en contra suma. Lo del fondo, no, nosotros no contrajimos la deuda. Por favor, no pasen el video de Nicolás Dujovne porque quedamos incendiados, ¿no? O sea, no es que está faltando síntesis en los dos y la población en algún momento hace una entropía y dice, uy, ¿dónde voy a estar parado acá en 2 años? Es posible que falte síntesis, que falte concepto, pero la oposición tiene un beneficio respecto del oficialismo, que es una orientación. ¿Cuál es? Está claramente definido qué es lo que buscan, o por lo menos reconocen como oferta electoral, qué es lo que busca su demanda. Y claramente sabe Patricia Bullrich, Javier Milei, o pongámosle el nombre que quiere, que su electorado lo que busca es radicalización. Quieren posturas extremas respecto del gobierno nacional. Entonces, sabiendo esa orientación, me parece que es bastante más sencillo. Su lenguaje político. Obvio. Bastante más sencillo. En el Frente de Todos a ver, no voy a tratar de redecodificar las palabras de Julián Libonati. Dice, sabe que le es más rentable la radicalización, significa, sale a matar, ¿qué te va a pagar? Diga lo que digas, te va a pagar. Exactamente. De hecho, esa es la lógica política. O sea, en ese, justo cuando se habla de este extremo que vos mencionás, ya la prolijidad, el nivel intelectual que tengas y demás, queda en segundo plano. Yo te doy un dato que, reafirma, por lo menos sirve a interpretar esto que estábamos diciendo. ¿Sabés qué porcentaje de la sociedad no quiere, por así decirlo, ni ver al gobierno nacional? ¿Qué? Que busca una solución extrema respecto del gobierno nacional, que no busca algún tipo de diálogo, sino un recambio fuerte. Debe ser alto. Entre un 40 y un 45% de la sociedad argentina. Entonces, asumiendo ese contorno electoral, esa demanda electoral de que hay un 40 o 45% de la sociedad que quiere un cambio fuerte, un cambio extremo, que busca no diálogo respecto del gobierno nacional, teniendo ese contorno, por supuesto que la orientación de la oposición es claramente salir a pegar, y va a ser redituable en los términos de la oposición. ¿No es histórico eso? Vinculado, histórico me refiero el profundo sentimiento, en este caso antiperonista. Yo creo que por lo menos esa dinámica comenzó en el 2015. Bien. Acordate la lógica, ¿sí? La lógica Massa,
Macri, que eran dos liderazgos opositores. Lo que prevaleció fue la postura más, por así decirlo, nítida, extrema, y el centrismo se terminó licuando. Yo creo que esa dinámica continúa hoy en el archipiélago antiperonista o no peronista, o antikirchnerista o no kirchnerista. En esa lógica creo que las próximas elecciones presidenciales van a mantener esa disputa. Va a haber algún tipo de competencia entre un liderazgo más blando, que probablemente sea Horacio Rodríguez Larreta, y algún liderazgo más duro, que probablemente sea Patricia Bullrich, y en esa dinámica el liderazgo más nítido se va a imponer. Por eso, justamente retomando lo que decías, ¿por qué Horacio Rodríguez Larreta va a visitar a Macri? Porque Sí, justamente, ahí se dio una marca de cancha. Se está dando cuenta de esta dinámica que está teniendo la competencia política, está intentando adelantarse. O el tema con un esquema bastante más orientado hacia la demanda pro, que es trabajo en las escuelas o algún tipo de discursividad más fuerte en ese esquema. Bueno, va todo en ese sentido, tratar de tomar una demanda propia. Te pido un favor, no te vayas, voy al corte y retomamos, hacemos un cierre. Dale, ¿te parece? Dale, Gustavo. Señores, un pequeño corte. Estamos en este segundo bloque acá de Proyecto Federal que se emite para todo el país. Realmente una intensa charla, entrevista con Julián Libonati, director de 3.0, y yo le pedí, quédate por favor porque hacemos el cierre, porque esto es muy importante. Señores, lo que hablamos hoy acá con Julián es de alguna manera el escenario de lo que va a pasar durante este año. Entonces vamos a la fotografía o a la síntesis de la primera parte del reportaje. Mucha radicalización en la oposición. Mucha radicalización en la oposición como sesgo o orientación del archipiélago opositor en su demanda. ¿Qué es lo que está demandando? Bien. Y me parece que otro punto a tener en cuenta es que el acuerdo con el fondo, el acuerdo importa. Es un tema relevante de cara a la opinión pública. ¿Por qué esto lo reafirmo? Porque hace unos meses o hace unos años la idea de un acuerdo era o aparentaba ser irrelevante. No era un tema que garpaba en términos de opinión pública. Me parece que de cara a lo que viene es un aspecto relevante a tener en cuenta. Yo te voy a hacer un comentario después vinculado con el tema de... Bueno, 3 horas, ¿sí? Justo el acuerdo con el fondo me tocó una vez cuando Argentina se metió con el fondo. Y yo, un amigo de Portugal, que te diría que su estructura su visión política y su estructura económica de centro derecha, y me dijo que habla perfecto español y obviamente portugués y varios idiomas, me dijo, qué pena porque ustedes no saben lo que es estar con el fondo. Tuvimos que salir y obtuvimos la ayuda del Banco Europeo. Tuvimos que salir, o sea, cuando vos decís esto, de alguna manera la gente todavía, no sé si recuerda chip o no, porque lo último que ocurrió es que se pagó. Y yo tengo a mí me quedó grabado de un portugués, así que nos dijo, qué duro que es salir con ni hablar de Grecia, ¿no? El tema es estar con el fondo, ¿no? No sé si querés hacer un... Nada, hicimos una pregunta en ese sentido. Le preguntamos a los argentinos cuál es la opinión que tiene sobre el fondo. Le dimos 2 frases. Una frase que es, el fondo es una institución que ayuda a los países y que le da créditos a tasa baja, que ese es el encuadre o el framing más usual. Exactamente, sí, te da una tasa baja. Claro, te presta tasa baja, te saca o te da una ayuda. Y el segundo framing, encuadre, es una institución que coarta la libertad de los países, imponiéndole ajustes y perdiendo soberanía. ¿Qué te respondieron? En Argentina tenemos un 40% que opina que el Fondo Monetario es una institución que ayuda a los países prestándole a tasa baja y un 45% que opina que es una institución que coarta la libertad a partir de ajustes. El resto no sabe. Eso hace unos años no pasaba, por lo menos no teníamos esos contornos. El segundo encuadre, el segundo framing que estábamos hablando, tenía un... Entonces vino bien mi comentario entonces. Bueno, justamente. Vino bien, lo atamos a tu encuesta. Justamente. Perfecto, vino muy bien. ¿Y entonces qué es el segundo encuadre? El segundo encuadre hace unos años tenía bastante más prevalencia en la sociedad. Había como un 70-80% de los argentinos que tenía esa representación del fondo. Julián, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias, Gustavo.